Comienza aquí nuestro espacio Doctor Alerta y queremos conocer cómo el encierro ha incidido en los cambios de alimentación, tanto en adultos y en especial en los niños. Para eso vamos a conversar con el director del Centro de Tratamiento de la Obesidad de la Red de Salud UC, doctor Rodrigo Muñoz. ¿Cómo está? Hola Claudia, muy buenos días, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias, buenos días. Sobre todo al principio de la pandemia se agotaba, por ejemplo, la harina en el supermercado, parecía que todo el mundo estaba haciendo queques, ¿cierto? Y un poco también parte de la angustia o de la ansiedad que generó este encierro hizo que muchas personas ingirieran más alimentos, no necesariamente muy nutritivos, ¿cierto? Bueno, la verdad, Claudia, es que realmente el impacto que tuvo o que ha tenido esta pandemia en la salud de todos los chilenos ha influenciado mucho el ánimo y generó mucha ansiedad. Y lo que nosotros hemos visto efectivamente es que muchos pacientes o muchas personas durante este tiempo comenzaron a aumentar su peso. Hay algunos estudios que dicen que el aumento de peso promedio ha sido entre 4 y 6, incluso 8 kilos. Y por supuesto que la ansiedad que esto generó se transmitió y se tradujo mucho en un aumento de comida, en el fondo, para calmar la ansiedad. Sí. Doctor, en ese sentido, ¿cuándo hay que consultar a un experto? Lamentablemente, los índices de obesidad en Chile son tremendos, sobre todo los relacionados con los niños. Y mucha gente dice, bueno, es efecto de la pandemia, como ya está un poco justificándolo, ¿no? Sin embargo, no sabemos lo que va a pasar, si es que va a haber un rebrote, etcétera. Y en ese sentido tenemos que empezar a ordenarlos, porque subir de peso es bien fácil, el tema es bajar. Sí, bueno, en realidad todavía hay mucha incertidumbre y lo que tú dices, Claudia, es verdad. En el fondo, lo que cuesta, por un lado, es perder peso y por otro lado, después mantener en el tiempo la pérdida de peso. En ese sentido, lo que nosotros le comentamos a todos nuestros pacientes y tratamos de informar y agradecemos la oportunidad de poder estar con ustedes hoy día en la mañana, es que el sobrepeso y la obesidad lo tenemos que considerar como una enfermedad y Sí. lo que no tenemos que hacer es dejar de consultar. Y en ese sentido, lo que le recomendamos a todos los pacientes que se han dado cuenta que han ganado peso durante este tiempo es que consulten con especialistas y en centros con gente que está entrenada. Yo te puedo comentar que en 3 o 4 meses, habiendo controlado a pacientes, justo antes del inicio de la pandemia y después, nos hemos dado cuenta como pocos kilos pueden marcar la diferencia. Y gente, por ejemplo, que no tenía diabetes, durante estos 3 o 4 meses, el aumento de peso fue tan importante que gatilló una diabetes que estaba a punto de manifestarse. Sí. Por lo tanto, es súper importante que la gente consulte. Bueno, y además que por otro lado hay un tema de las dietas, ¿cierto? Que muchas veces se ponen de moda a través de redes sociales o hay influenciadores que comunican qué dieta les ha servido a ellos y la gente entonces las adopta sin previa consulta. El ayuno intermitente, por ejemplo, está súper de moda, la dieta cetogénica también. Sí, mira, bueno, en realidad con respecto a las dietas, Claudia, la verdad es que nosotros en medicina decimos que cuando hay muchas alternativas para tratar un problema, la verdad es que no hay ninguna, una por sí sola, que sea lo suficientemente buena. Y eso en realidad explica la gran cantidad de dietas que existen disponibles hoy en día. Y probablemente yo te diría que lo más útil es que uno sea capaz de incorporar alimentación saludable y cuando hablamos del tema de las dietas, en particular uno tiene que incorporar aquella que logre la mayor adherencia, es decir, aquella dieta con la cual yo me siento más cómodo de poder seguir. El problema de las dietas es que en general generan muchas restricciones para los pacientes. Y el otro problema que pueden tener las dietas es que no siempre logran los resultados esperados y la gente termina frustrándose. Por lo tanto, no pierde el peso adecuado y al final la gente deja la dieta de lado y lo que nosotros vemos es este síndrome como del yo-yo, ¿verdad? Del sub y baja, que la gente se motiva, pierde peso, después no pierde el peso que espera, se aburre porque está muy restringido y finalmente deja de lado esa dieta y vuelve a subir de peso y después de algún tiempo, porque subió de peso, vuelve a consultar. Entonces, ese es algo que vemos habitualmente nosotros en nuestra consulta. Sí, claro, en definitiva, más que alguna dieta, porque eso te genera un efecto rebote. Si uno restringe sus calorías y luego vuelve a aumentarlas como lo hacía previamente, obviamente va a aumentar de peso. En el fondo es un cambio de hábito alimenticio que me imagino tenemos que prolongar a largo plazo. Es difícil, obviamente, no tentarse con el azúcar o con comidas más calóricas, sobre todo en un Sí. contexto de ansiedad. Ahora, quiero llevarle a otro lado que usted hacía un punto importante, que hay que recalcar que acá estamos hablando de enfermedades. ¿Le parece que se está normalizando la obesidad en Chile? Es importante la autoaceptación de los cuerpos y que se promueve mucho en las redes sociales, pero tampoco hay que normalizar la obesidad, ¿no?
Bueno, mira, en realidad la gente que tiene obesidad vive con mucho estigma. Socialmente nosotros castigamos mucho a las personas con obesidad, ¿verdad? Sí, Y siempre traducimos que la persona con obesidad está obesa porque es culpa de ella, porque no tiene fuerza de voluntad, porque no es capaz, porque no tiene la capacidad de cerrar la boca. Y la verdad es que estamos transformando o personalizando una enfermedad grave en una sola persona. Nadie hace lo mismo con las personas que tienen diabetes, nadie hace lo mismo con las personas que tienen hipertensión. Entonces, el concepto fundamental, Claudia, es que la obesidad es una enfermedad. Nosotros hoy en día sabemos que en el mundo al año aproximadamente mueren como 4 millones de personas a causa de la obesidad. Y hemos visto cómo esta pandemia, que ha generado muertes dramáticas en todo el mundo, hasta el momento ha cobrado la vida como de 1,5 o 1,8 millones de personas. sí. Por lo tanto, cuando hay obesidad, nosotros invitamos a la gente que tiene que cuidarse, que tiene que tratarse. Y en ese sentido yo te diría que la visión de un equipo multidisciplinario es súper importante y probablemente el rol de los psicólogos también. Eso. Yo te diría, Claudia, que hay una frase que a mí me marcó mucho y es que cuando un paciente a mí me dijo que él se había comido todas sus penas, todas sus ansiedades y todas sus frustraciones, es verdad. Uno trata de calmar su estado de ánimo o asocia los periodos de estrés con ingesta de alimentos que nos Sí, generan satisfacciones. Y en ese sentido, el cuidado psicológico de los pacientes es fundamental para tratar una sí. enfermedad que es tan compleja Bueno, de como esta. hecho, en Estados Unidos tienen el concepto de comfort food o comida que nos genera confort en el fondo, ¿cierto? Sí, Para cuando estamos angustiados o algo así y que definitivamente tiene que ver justamente con platos más calóricos. Justamente te quería preguntar por el factor psicológico, porque acá estamos hablando de una enfermedad por las consecuencias que genera la obesidad, pero también porque hay algo que la genera. Y en ese sentido, el factor psicológico es clave. Entonces, una persona para superar la obesidad no solamente tiene que restringir sus calorías, lo mismo que las personas, por ejemplo, que se someten a una cirugía de bypass gástrico, tienen que tener también un acompañamiento psicológico. bueno, eso es muy importante, Claudia, y nosotros somos muy enfáticos en nuestro centro y con nuestros pacientes de que el rol del psicólogo es fundamental para que le entregue las herramientas adecuadas, por un lado, a los pacientes a poder lidiar con todas aquellas situaciones que le puedan generar estrés o angustia y que uno de manera natural tiende a refugiarse en los alimentos. Eso es fundamental. Y la verdad es que todos los tratamientos que existen hoy en día, que tenemos disponibles, nosotros como cirujanos, la cirugía bariátrica, el uso de los balones intragástricos, por un lado, o nuestros colegas, los nutriólogos, en el fondo, que ocupan fármacos, el objetivo nuestro es ayudar a los pacientes que pierdan peso, pero probablemente nosotros pecamos de no ser muy enfáticos que el desafío que viene inmediatamente después que alguien pierde peso es que logre mantener esa pérdida de peso en el tiempo. Eso es clave. Y no hay ninguna cosa que se haya inventado al día de hoy que no dependa de la capacidad y la fuerza de voluntad y el Sí. trabajo permanente de los pacientes para seguir cuidándose. Y en ese Mm. sentido, el equipo multidisciplinario y el apoyo de los psicólogos es fundamental. Los adultos tenemos una responsabilidad, por supuesto, en cuidar nuestro propio cuerpo, pero también somos responsables del peso de los niños. Y en Chile el índice de obesidad infantil es gravísimo. Estamos hablando, por ejemplo, de porcentajes muy altos de obesidad en los niños de 7 años, niños que están en primero Sí. básico. Y ahí, bueno, ellos dependen obviamente de lo que le da el papá a la mamá, ¿cierto? Y yo no sé si en pandemia, como ya están sometidos a un estrés importante, perdieron el contacto con sus amigos, si les tiende a premiar con más comida o con alimentos altos en azúcares. Bueno, eso, Claudia, también es verdad. Lamentablemente, en el fondo, durante todo este tiempo de la pandemia, nosotros nos enfocamos mucho en el distanciamiento social, en el lavado de manos, en el uso de las mascarillas, que por supuesto que es muy importante para tratar de contener esta grave pandemia, pero probablemente también dejamos un poquitito de lado lo que era el tema de alimentarse de forma saludable. Y lo que está pasando con los niños especialmente es muy grave. Desde hace años que nosotros vemos cómo en nuestro país las cifras de obesidad, tanto en adultos como en población adolescente y pediátrica, ha ido aumentando de manera dramática. Hoy en día, Claudia, hay que recordar que Chile superó en tasas de obesidad a países que tradicionalmente habían sido los número uno, como es Estados Unidos. Y en ese sentido, el consumo de alimentos con mucha densidad calórica, el uso de alimentos, de snack que tienen mucha azúcar, el sedentarismo, producto que los niños están encerrados en las casas, más obviamente el acceso a comidas que tienen alta densidad calórica, que la compramos nosotros los papás, ¿verdad? Y que tenemos que lidiar con el estrés de nuestros niños en las casas, del encierro, de no ver a sus amigos, de estar mucho rato sentados viendo Sí. televisión o jugando videojuegos, ha influido de manera bien negativa. Y eso tiene que partir por el ejemplo que entregamos los padres y por otro lado también por las opciones que hacemos al momento de comprar y de guardar cosas en nuestra despensa. Hay que evitar el comprar galletas o estos snacks que realmente cuando uno va al supermercado y tú ves que incluso los cereales para los niños
tienen las tres etiquetas, realmente preocupa y nos tenemos que hacer cargo de eso de todas maneras. Sí, porque ahí hay otro tema que tiene que ver cuánto ha incidido el tema de los sellos, que parece que ya no nos genera el impacto que generaba al principio. Quiero seguir con el tema de los niños porque muchas veces se tiende a normalizar el sobrepeso en los niños más chicos, pensando, bueno, pero ya se va a pegar el estirón, da lo mismo, muy chico, Claro. es parte de la edad. Pero un niño puede desarrollar una diabetes efectivamente por tener sobrepeso a una edad temprana. Bueno, eso es verdad, Claudia, y lo que sabemos es que lamentablemente en los niños, la población pediátrica y adolescente, enfermedades como la diabetes tienen un curso más severo que en adultos. En general lo que se sabe es que los niños que ya tienen diabetes, por ejemplo, pueden progresar mucho más rápido al uso de insulina, lo que básicamente nos está diciendo de que la enfermedad está avanzando de una manera más agresiva. Y es muy triste ver en el fondo como hay niños o adolescentes que a muy corta edad tienen enfermedades que uno normalmente observa en la población adulta. Hoy en día nosotros nos vemos con niños que tienen hipertensión, con niños que tienen diabetes, con niños que tienen problemas o colesterol elevado o dislipidemia, y eso los pone en una situación de salud muy frágil porque va deteriorando su calidad de vida, va afectando cada órgano del cuerpo de ellos y además tiene un gran impacto psicológico y emocional. Yo trabajo en la Universidad Católica y también soy miembro del equipo de cirugía del Hospital Sotero del Río aquí en Puente Alto. Y la verdad es que nosotros ya vemos pacientes de repente de 18 años que tienen una historia de muchos años de evolución con enfermedad, con obesidad. Y ahí tú te das cuenta, Claudia, el hecho de que la obesidad, que es una enfermedad, no tiene un tratamiento garantizado. Nosotros en la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica estamos peleando porque la gente pueda tener acceso a tratamientos que sean oportunos y que al mismo tiempo sean eficaces. Yo te diría que hoy en día estamos tratando las consecuencias de la obesidad, estamos tratando la hipertensión, estamos tratando la diabetes y muchas veces las causas de esa hipertensión y de esa diabetes están dadas por la obesidad de los pacientes. Entonces nosotros tenemos que dejar de decirle a los pacientes, oiga, tómese esta pastilla para la diabetes, tómese esta pastilla para la hipertensión y trate de bajar de peso. La obesidad es una enfermedad, afecta al 30% de la población en nuestro país y no tenemos tratamientos garantizados para todos. Sí. Doctor, nuestros seguidores en redes sociales tienen preguntas para usted. Vamos a rescatar una de esas. Yo se la voy a transmitir. Dice, doctor, tengo una hija de 5 años y está con sobrepeso. El médico me pidió ponerle a dieta. ¿Es recomendable esto en niños tan pequeños? Bueno, en realidad es recomendable que nosotros seamos capaces de restringir la cantidad que tiene nuestro hijo. Mira, si lo difícil, Claudia, y le digo a Conina, en el fondo, está que uno generalmente sabe lo que tiene que hacer, pero hacerlo es muy difícil. Y en ese sentido, a los niños ponerlos en dieta en realidad no es tan recomendado más que le entreguemos la herramienta a sus padres y a ellos de hacer elecciones saludables con sus alimentos, ¿ya? En el fondo restringir la ingesta de algunos nutrientes que son esenciales para el desarrollo de los niños puede ser perjudicial, pero claramente tenemos que suspenderle las bebidas azucaradas, claramente tenemos que suspender todos los azúcares o las masas que son muy refinadas, promover el consumo de agua, disminuir el sedentarismo, y eso muchas veces logra que los niños logren controlar el peso. El problema es que es muy difícil sacarle a los niños de repente estas verdaderas adicciones que existen a los azúcares. Es que ese es el tema, porque el azúcar, bueno, dicen algunos documentales que incluso es más adictiva que la cocaína. Dejarla es muy difícil. Al principio incluso una persona que es muy adicta al azúcar va a presentar fatigas, incluso cefaleas, pero pues que es parte como de lo que viene en el proceso de dejar una adicción, pero después efectivamente que uno puede reconocer los efectos positivos que tiene dejar el azúcar. Bueno, en realidad, Claudia, el azúcar está muy demostrado en diversos estudios que genera tanto nivel de satisfacción o en el fondo o de placer. Hay unas vías, en el fondo, circuitos neuronales que a los pacientes y a todos nosotros nos genera tanta satisfacción y que genera dependencia y que efectivamente es muy difícil poder suspenderla y dejarlas de lado. Y de hecho, en el fondo, hay muchos libros que hablan acerca de cómo en países industrializados como Estados Unidos los alimentos y sus componentes se manipulan, las concentraciones que tienen que tener de azúcar, de grasa y de sal, precisamente para generar un mayor tipo de adicción a ellos y que sea mucho más difícil. Peor aún, si tú te das cuenta, en general, la altura y el lugar en los supermercados en donde normalmente se exponen los productos para los niños, obviamente está a la altura visual de ellos y además tiene mucho estímulo visual, son muchos colores. Tú sabes que Chile ha sido un país líder con la ley de etiquetado y de tratar de sacar como estos personajes de las cajas de cereales,
precisamente para tratar de desincentivar la compra y el consumo de ese tipo de productos, pero es muy Sí. difícil. Sí, bueno, y recomendación para terminar, siempre leer el etiquetado finalmente, la lista de ingredientes, porque muchos productos que se hacen llamar light, porque les bajan la grasa, les aumentan el azúcar para que tenga un sabor más agradable. Bien, muchísimas gracias al doctor Rodrigo Muñoz por estas importantes recomendaciones. Efectivamente, es una enfermedad que afecta a gran parte de nuestro país y que podría aumentar producto de la pandemia. Así que muchísimas gracias por sus consejos, muy interesante. Muchas gracias, Claudia, que tengan un muy buen día, que estén muy bien. Igual.